tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este nuevo espacio. Estaremos junto a ustedes cada fin de semana a partir de este con el objetivo de poder conversar, dialogar y disfrutar de nuestro propio cine boliviano. Butaca 77 les da la bienvenida y les cuento a continuación cómo surge este espacio. El pasado 23 de marzo, entre Bolivia TV, ADECINE y Entel, se firmó un convenio con el objetivo de poder apoyar económicamente a la reactivación del sector audiovisual, pagando ciertos derechos para poder emitir las películas a través de nuestro medio de comunicación a nivel nacional. Serán más de una decena de películas las cuales estarán presentes acá en nuestro espacio, que durante 25 minutos anterior a la película podrán ustedes conocer detalles de ella a través de un invitado que estará presente acá en nuestro programa para conversar de cómo sucedió la filmación, de la repercusión que tienen estas películas y por supuesto del trabajo que realizan nuestros cineastas y todo el equipo que forma parte de una película para concretarla finalmente. Como siempre les estaremos invitando a que nos acompañen no solo los primeros 25 minutos sino toda la película que luego de nuestro programa será emitida a nivel nacional. Estaremos arrancando este ciclo con Los Andes no creen en Dios, una película dirigida y producida por Antonio Eguino y que cuenta con la dirección de fotografía con Ernesto Fernández Tellería, con quien estaremos conversando en unos minutos. A continuación vamos a conocer detalles de esta película, quiénes fueron los actores que formaron parte de este plantel, el equipo de producción, dónde se realizó, cuáles fueron aquellas críticas o aquellas opiniones que recibió en el año 2007 cuando se estrenaba. Vamos a conocer detalles en nuestro próximo material. Los Andes no creen en Dios de Antonio Eguino. Chuquiago es la cinta más taquillera de la historia del cine boliviano. Amargo Mar, la que contó con la mayor producción, y Los Andes no creen en Dios, la película más cara producida en algo más de 5 años. Su director, Antonio Eguino, en el año 2007 prometía una obra de alta calidad de fondo y forma ante el estreno del film. Basada en obras del escritor boliviano Adolfo Costa Durrils, en la novela Los Andes no creen en Dios, La Misquisimi y Plata del Diablo, Uyuni es el escenario donde convergen algunos personajes cuyas existencias en afán de hacer fortuna y encontrar un amor furtivo entran en un juego de pasiones y frustraciones motivadas por la sensualidad de una chola que los cautiva con su orgullo y su belleza. En el film intervienen actores nacionales y extranjeros de primer nivel como los bolivianos Carla Ortiz, Jorge Ortiz y Milton Cortés. El peruano Diego Berti y la chilena Shelomit Beitelman, todos bajo la dirección y el guión de Antonio Eguino. Eguino no escatimó esfuerzos para recrear plenamente los escenarios en los que se desarrolló el film. Junto con su equipo de producción, reconstruyó e hizo funcionar una locomotora a vapor y 2 vagones en la estación de la población de Huaki. Escenificaron el asalto a un tren en base a un hecho histórico ocurrido entre 1923 y 1924, entre la ruta Uyuni-Pulacayo, cuando una banda de forajidos norteamericanos operaba en la zona minera. El film se destaca por su precisión en el manejo de los usos y costumbres de la época y la caracterización de los protagonistas. Bajo la dirección y el guión de Antonio Eguino, Alberto Villalpando creó la música, el montaje fue propuesto por Juan Cadena y Antonio Eguino, mientras que el sonido fue trabajado por Francisco Adriancén y Martín Seltzer, con la dirección artística de José Bozo, Marta Méndez Iturriaga y finalmente con la dirección de fotografía de Ernesto Fernández Tellería. El film dura 105 minutos y cuenta con el reconocimiento del Festival de Cine de Cartagena en el año 2008 y con una nominación del Golden India Catalina a la mejor película.
para presentar la primera película que forma parte de este ciclo de cine boliviano que propone Bolivia TV, Entel y ADECINE, estaremos conversando con una de las personas que ha hecho posible la creación del filme Los Andes no creen en Dios, producida y dirigida por Antonio Eguino y en este caso bajo la dirección fotográfica de Ernesto Fernández Tellerías. Sin duda alguna, la propuesta que nos viene a dar a través de la entrevista sobre aquellos detalles que tuvieron lugar tras cámara pueden darnos una visión distinta de cómo acercarnos a la película que en unos minutos podrán disfrutar a través de la pantalla de Bolivia TV. Ernesto se encuentra con nosotros a través de la plataforma Zoom. Ernesto, muchísimas gracias por estar en compañía de nuestro programa. Va a ser un lujo, un privilegio conversar contigo, conocer detalles de tu trabajo en esta película. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Quisiera comenzar inicialmente hablando sobre este momento anterior a la película, cómo Ernesto Fernández llega a la producción de la película Los Andes no creen en Dios, tomando en cuenta el trabajo que ya habías realizado anteriormente y con qué perspectiva también desde el ámbito temático te enfrentas a la dirección de fotografía de esta película. Bueno, aquella era una época muy distinta de la cual, digamos que estaba en plena efervescencia la producción de publicidad en cine, la idea de filmar en cine, en negativo, con una tecnología que hoy en día está prácticamente desaparecida en países como los nuestros por un tema de costos y por el nacimiento del cine digital. Era otra la manera de filmar con otros presupuestos también. Lo más relevante de aquella época fue una sucesión de películas que autores bolivianos hicieron. Para mí era la tercera película casi consecutiva que filmaba. Había empezado con American Visa, antes de American Visa, perdón, con El Atraco de Paolo Agassi. Luego vino American Visa de Juan Carlos Valdivia y viene Los Andes no creen en Dios como un reto muy particular porque para mí esa película era muy especial porque el director, Antonio Eguino, un cineasta muy renombrado y con una sensibilidad muy particular, había producido una película que a mí me impactó mucho, que fue Chuquiago. Yo vi esa película cuando tenía 10 años. Mangkat out ka sa kamak-alta ni Raps Manjit. Ya, mangkas. Ratto ki mangkat sit. Khatira ya sarakis. Kata kana na kamak al-khir saranyan. Khiriar yu al-khir saranyan cha. Me impactó y luego tuve la oportunidad de conocer personalmente a Antonio y comentarle aquella experiencia, aquel episodio para mí, y surge la oportunidad de filmar Los Andes no creen en Dios. Claro, y es que lo que te ha pasado a ti, me imagino que le haya pasado también a gran parte de la población que se ha acercado a Chuquiago, precisamente por la forma en la que está realizada la película, por cómo plantea las temáticas, por cómo plantea el conflicto de cada uno de los personajes y por la actualidad con la que hoy podemos acercarnos a Chuquiago. Sin duda alguna es una película importantísima en ese sentido porque demuestra también aquellas luchas sociales que recién en ese momento comenzábamos a liberar o comenzábamos a reconocer que existían y que hoy todavía seguimos librando de forma distinta, pero lo seguimos haciendo y creo que la actualidad de la película es fundamental. No en vano te ha impactado a ti desde niño. Sin embargo, decías que es la tercera película a la que llegabas, en fin, ya llegabas con cierta experiencia en el ámbito del cine y en cierta medida decías que, se ha convertido en un tema importante para ti el trabajar con Antonio Eguino por la influencia personal de Chuquiago. ¿Por qué fue tan especial esta relación de trabajo? ¿Ya tenía que ver con una idea de lo que te habías planteado como lo que significa cine boliviano? ¿Tenía que ver también con una idea de lo que ya venías tú trabajando como parte de tu aporte desde el ámbito de la formación? Cuéntanos también sobre la experiencia específica con la temática que propone Los Andes no creen en Dios, tomando en cuenta que la distancia en relación temática con Chuquiago es inmensa. Sin embargo, hay ciertos elementos, varios elementos que se mantienen y creo que forman parte de la estética que propone a la hora de hacer cine Antonio Eguino. Bueno, primero, habían pasado, si no me equivoco,
20 años desde la última película de Antonio. La anterior, aquella es Amargo Mar, filmada en otro contexto con otras personas que son colegas míos. Yo en ese momento, en el momento en que surge la oportunidad de filmar Los Andes no creen en Dios, venía con una carga distinta, tenía una formación en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba que me había enseñado muchas cosas y que yo tenía la intención de poner en práctica en nuestro país. Parte del compromiso de haber podido estudiar en la Escuela Internacional de Cine era la reciprocidad, es decir, devolverle al país lo que había aprendido en esa escuela, que ha sido una experiencia muy particular porque el proyecto de la Escuela de Cine era un proyecto muy ambicioso. Poder darle a los países la oportunidad de tener gente formada básicamente en la práctica, con maestros que venían de la práctica, no era una escuela teórica, y que permitía poner en práctica las herramientas y poder empezar a producir y a construir una imagen de país, una imagen que es muy importante para toda cultura. El cine es muy poderoso y eso es algo que sigue siéndolo. La imagen es muy poderosa y para nosotros era una responsabilidad. Para mí en particular, yo volví a Bolivia porque quería devolverle a Bolivia la oportunidad que me había dado. La formación en la Escuela Internacional de Cine en aquella época era a través de becas, fue una experiencia muy linda y bueno, había que ser consecuente con eso. Luego viene Antonio, que tenía esa trayectoria tan importante en el cine boliviano. Había producido Chutiago, que hasta el día de hoy sigue siendo la película más taquillera de la historia del cine, de nuestro cine. Por tanto, era una cosa muy importante, un honor para mí. Desde que me vi en tus ojos voy de desvelo en desvelo. Sin embargo, sabía que además yo podía proporcionar a ese proyecto con mi lado, con mi formación, con mi técnica, con el talento que tengo, y es así que nos propusimos hacer un equipo de trabajo conformado por otros cineastas también, como Patricia Quintanilla, como Raquel Romero, como Ramiro Fierro. Ramiro no estuvo Francisco Adriancén en el sonido, y juntos hicimos un equipo muy lindo. Ahora bien, la película es una película de época, es una película ambiciosa que tiene un trabajo de dirección de arte muy importante, que fue una dupla entre José Bozo, director de arte boliviano, y una directora de arte del Perú. Se dividieron el trabajo e hicieron la construcción de escenarios rescatando una serie de elementos para darle a la película esa textura y esa condición de ser película de época. Se reconstruyeron trenes, refaccionaron trenes, locomotoras que le costaron a la producción, hasta donde entiendo, bastante esfuerzo y dinero. Fue una producción que tenía una connotación casi épica, a pesar de que no tuvo un movimiento de extras enorme, pero sí hubo un gran movimiento de producción. Se filmó durante 8 semanas, que no es poco tiempo. Hoy en día las películas se hacen entre 5 y 6 semanas, las películas en nuestro país, algunas 4, filmé una que tomó solo 4 semanas, 24 días, en fin. Eran otros tiempos, evidentemente, ¿no? Y los presupuestos, yo digo que con mucho esfuerzo Antonio le puso muchas ganas y un capital importante para hacer esa peli. En términos visuales, Los Andes no creen en Dios era ambiciosa, porque había que
trabajar texturas, había que trabajar mucha continuidad de luz porque se filmaban interiores en escenarios construidos y exteriores de esos, pues, las salidas y las entradas de esos interiores tenían que marchar en términos de luz, de color, de textura y fueron filmadas en La Paz, en Uyuni, y había un trabajo muy importante en ese sentido con materiales con los que contábamos en el país. Filmamos en Super 16, un formato muy liviano y práctico para el cine latinoamericano, el cine de relativo bajo presupuesto. Hoy por hoy, Los Andes no creen en Dios, creo que está en la categoría de películas un poco más arriba de lo que se llama bajo presupuesto, porque casi llegaría a triplicar lo que hoy costaría hacer una película, o lo que más o menos hoy se invierte en una película en Bolivia. Visualmente tiene un trabajo muy lindo en cuanto a generar atmósferas que te remonten a aquella época y que cuenten esa tensión que vivían los mineros, y que esas relaciones, ese triángulo amoroso que hay dentro de la historia, ya la verán los espectadores que la vean, que hay una historia de amor de por medio muy poderosa, y desengaño y sufrimiento al mismo tiempo, que está hablando de la realidad de Bolivia, la realidad minera. Y me llama la atención el hecho de que resaltes el de dónde vienes, el de dónde vienen en realidad. Digo esto porque, como bien dices, la generación que ha surgido de la Escuela Internacional de Cine en Cuba ha llegado también a Bolivia para aportar muchísimo en el cine boliviano y también fuera. En el caso, por ejemplo, de Daniela Cajías, con quien nos alegramos muchísimo con el premio por el ámbito de la fotografía en los Goya. Y por otro lado, tú también fuiste premiado, fuiste reconocido en el Chelsea Films en Estados Unidos por tu propuesta fotográfica en el ámbito de la cinematografía. Y me parece interesante que ambos vengan de la misma escuela y que en cierta medida vengan también en conjunto con esta generación que ha surgido de allí y que ha estado bebiendo de esa forma específica, de esa manera tan específica, determinada de hacer cine que propone la Escuela Internacional de Cuba. Tomando en cuenta la experiencia con la que ya venías y además el reto que plantea esta película, ya lo mencionabas, la necesidad de resaltar texturas y además el reto que te impone topográficamente la zona de los Andes, cómo reflejarlo a través de la imagen, tomando en cuenta todo ello y luego la propuesta del director a la hora de caracterizar, de darle un color, de darle un contexto específico, también a través de la imagen a los personajes, tomando en cuenta el lado histórico y tomando en cuenta la ubicación, la necesidad de hablar de Potosí, de Uyuni, en este momento específico por la importancia que tenía para el mundo, no solo para Bolivia. En fin, cuando uno ve la película desde la perspectiva del espectador, se da cuenta que el reto es aún mayor, cuando no solo tomamos en cuenta el hecho topográfico, sino también la película en general. ¿Cómo te enfrentas a este reto? Bueno, primero, efectivamente no es casualidad que Daniela haya logrado lo que ha logrado por dos razones. La primera es por su talento, indudable. Y lo segundo es el rigor que la Escuela Internacional de Cine ha dejado en todos aquellos que hemos estudiado allí. Esa disciplina es algo que es muy importante en el negocio del cine, porque el cine es un negocio, y es un negocio lucrativo, y es un negocio lucrativo para la industria, me refiero, ¿no? Lamentablemente, voy a hacer este acápite que me parece importante, los trabajadores del cine no necesariamente hemos tenido ni tenemos en este momento en nuestro país esa nivelación en cuanto a lo que significa hacer este tipo de trabajo y lo que la pequeña industria que hay en Bolivia puede pagar a los cineastas. Ese es un tema que, bueno, que espero que ahora que ADECINE está funcionando pueda darse el verdadero espacio y valor a todos aquellos que trabajamos en el cine en países como Bolivia y como el resto de América Latina. Me parece, en segundo lugar, que
el hecho de haber sido tanto Daniela como yo y otros colegas cineastas bolivianos premiados en el exterior demuestra que en Bolivia hay talento, que lo que hace falta es apoyo. Eso por un lado. Por otro lado, ya entrando en lo que es la película, bueno, yo he desarrollado un estilo de trabajo que se basa primero en darle una identidad de imagen a la película en la que voy a trabajar. El trabajo del director de fotografía es traducir en imágenes lo que el director quiere ver. Es un trabajo de autor para un autor. Para mí, yo hago una dinámica interna y trato de contar en términos de luz, de color, de movimientos de cámara, de generación de atmósferas, una historia visual. Que como tú bien dices, dentro de la película hay una degradación de ciertos personajes que entran en un mundo de frustraciones y aquellos ambiciosos que quieren alcanzar ese objetivo de encontrar la beta minera y al mismo tiempo esa degradación personal. En fin, se cruzan las historias y hay que darles un sentido visual. Entonces lo que yo hago es crear para mí un discurso visual que se lo propongo al director y nos ponemos de acuerdo a alinear esos criterios para que la fotografía apoye a la historia y no pretenda hacer un trabajo alejado de lo que es la propuesta del director. Antonio, con mucha apertura, me permitió poner en práctica lo que le proponía y día a día. En aquella época no es como ahora que tú con tu teléfono sacas una foto de la escena y ya la tienen, sino que yo pedía al foto fija de la peli que haga fotos de las puestas en escena y en la noche yo trabajaba en Photoshop ensayando posibles looks que me servían además para que al día siguiente poder ajustar ciertas cosas sin perder la línea que ya estaba establecida. Han sido 8 semanas súper intensas en las que han ocurrido muchas cosas, percances, un robo de parte del equipo de cámara. Bueno, habían traslados que eran muy complejos, irse desde los estudios que se construyeron en lo que fue la fábrica Said en La Paz a sitios como Uyuni o centros mineros, en fin. No era sencillo, pero sí muy apasionante, ¿no? Porque toda la gente que estuvo involucrada puso todo su corazón. Dentro del equipo de fotografía yo quiero destacar el trabajo de Freddy Delgado como primer asistente de cámara, de Gustavo Soto como segundo asistente de cámara, que son grandes valores. Lamentablemente Freddy ya no está con nosotros, pero él dio su aporte una vez más al cine boliviano y fue una experiencia maravillosa. En el equipo de iluminación yo pedí a otro cineasta, director de fotografía, que fuese mi jefe de gaffer, que es Juan Pablo Urioste, que él accedió y junto con Alberto Foronda, en este momento ya no me acuerdo los nombres, pero sí hay mucha gente con la cual he trabajado a lo largo de muchos años y hemos armado un equipo maravilloso. Otro aspecto importante para el buen término de la película ha sido la dirección de arte. Marta Méndez del Perú, José Bozo de Bolivia hicieron un trabajo muy importante porque ellos son los que pusieron el escenario, los escenarios diferentes y caracterizaron de época y se encargaron de poder brindarle a la película la mayor cantidad de elementos que hicieran que nosotros pudiésemos trasladarlos en el tiempo, ¿verdad? Sin mencionar además el tema de los actores que han sido un gran aporte para la película, actores que han venido de Perú, de Chile y nuestros actores bolivianos que hicieron un gran trabajo. Claro, y es que el público que nos está viendo en estos momentos, sin duda alguna, también va a comprender cuántos recuerdos bonitos también te trae el poder conversar sobre Los Andes no creen en Dios, porque el rostro no miente, se te nota en la cara la felicidad
ese enamoramiento, pero también esa partecita de odio con el que uno se va de un proceso así, precisamente por lo que conlleva un proceso de filmación, enamoramiento por todo el gusto, por todo el amor con el que se trabaja y odio por todo el trabajo y las exigencias que sabemos que sin duda alguna pues exige, valga la redundancia, una producción como esta. Ernesto, decías al principio de la entrevista que a los 10 años Chuquiago impactó prácticamente tu vida y también marcó en cierta medida tu carrera como fotógrafo en el ámbito del cine. ¿Por qué crees, en el caso de Los Andes no creen en Dios, que el público que nos está viendo debe volver a ver esta película, debe revisar esta película con ojos quizás más actualizados, pero buscando ese lazo directo con el contexto actual y quizás también identificándose con ciertos elementos que se ponen en discusión, ¿no?, sobre la mesa como parte de la propuesta de Antonio Eguino? Y luego me gustaría también que nos recomiendes, pensando en estas nuevas generaciones que hoy están evidentemente en medio de una guerra cinematográfica, podríamos decir así, en relación con todo lo que llega del exterior, tomando en cuenta que no hay ese mismo interés para acercarse al cine boliviano, y que es por ello que evidentemente nuestro medio de comunicación, con el apoyo de otras instituciones, lleva adelante esta propuesta en el que el cine boliviano suele ser el protagonista. ¿Por qué crees que es hoy importante regresar a Los Andes no creen en Dios? Es importante para que los bolivianos veamos nuestra historia y la veamos desde el punto de vista de nosotros mismos, donde se genera una discusión acerca de lo que es identidad. Los Andes no creen en Dios plantean una serie de cuestionamientos de lo que fue aquella época minera justo antes de la nacionalización, bueno, décadas antes de la nacionalización de las minas, donde habían los varones del estaño y donde habían aventureros que trataban de encontrar la veta que les diera la felicidad, que era encontrar la veta y empezar a producir y prosperar, y todos esos sueños que toda persona tiene, independientemente de la situación política e ideológica, ¿no? Me parece que es importante que se vean obras que han sido hechas con mucho rigor, con mucho esfuerzo económico, y que a todos los televidentes de Bolivia TV les invito a ver Los Andes no creen en Dios, una película fundamental dentro de la historia del cine boliviano. Estoy seguro de que la van a disfrutar y estoy seguro que va a dejar en ustedes ese mismo sentimiento que ha dejado en mí, de un país maravilloso que ha pasado por tantas cosas. Muchísimas gracias, Ernesto, por haber accedido a nuestra entrevista. Te agradezco un montón que nos hayas dedicado un pedacito de tu tiempo para conocer tu experiencia detrás de Los Andes no creen en Dios. Y bueno, finalmente queremos que sea la obra la que hable por todos aquellos que han formado parte de este proceso artístico. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les dejo en compañía de la Miss Kissimmee, de Alfonso y de Joaquín, todos personajes de Los Andes no creen en Dios, una película producida y dirigida por Antonio Eguino. Esta película fue estrenada en el año 2007 y hoy se las reponemos a través de la señal de Bolivia TV. Nos encontraremos próximamente para seguir conversando sobre cine acá, en Butaca 77.